Antes de que el nombre de Gemma Cuervo quedara grabado para siempre en la memoria del teatro, el cine y la televisión española, hubo una niña nacida en Barcelona el 22 de julio de 1934. En una España marcada por tensiones, silencios familiares y heridas que cambiarían la vida de muchas generaciones. Su historia no comenzó entre focos ni aplausos, sino en un hogar donde la ausencia llegó demasiado pronto y donde la infancia tuvo que aprender a convivir con la pérdida. Gemma Cuervo de Igartua vino al mundo en un tiempo difícil. Apenas tenía 2 años cuando perdió a su padre, militar, fallecido al inicio de la Guerra Civil. Esa ausencia paterna no fue un simple dato biográfico. Fue una marca profunda, una sombra silenciosa que acompañó sus primeros años y que, de alguna manera, formó el carácter de una mujer que más tarde sabría mirar de frente al dolor, a la soledad y a las contradicciones humanas. Desde niña, Gemma creció en un ambiente donde la vida exigía fortaleza. No pertenecía a una generación acostumbrada a quejarse en voz alta. Las emociones se guardaban, las preguntas quedaban muchas veces sin respuesta, y las mujeres aprendían pronto que debían resistir. Pero en Gemma había algo distinto. Una sensibilidad especial, una manera intensa de observar a los demás, de escuchar los silencios y de transformar cada gesto cotidiano en una pequeña escena. Antes de entregarse por completo a la interpretación, Gemma llegó a iniciar estudios relacionados con la gestión de empresas. Parecía un camino estable. Correcto. Quizá más seguro para una joven de su época. Pero la vocación no siempre pide permiso. A veces aparece como una llamada interna imposible de ignorar. Y en su caso, esa llamada venía del escenario. Su primer gran contacto con el teatro llegó en el Teatro Español Universitario de Barcelona, donde en 1956 participó en Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, de Federico García Lorca. Aquella experiencia no fue solo un debut, fue una revelación. Gemma descubrió que sobre las tablas podía vivir otras vidas, decir lo que muchas mujeres no podían decir, llorar sin pedir perdón y mirar al público como quien abre una puerta secreta. Su llegada a Madrid marcó otro punto decisivo. Allí debutó junto a Adolfo Marsillach en Harvey, de Mary Chase, y más tarde se incorporó a la prestigiosa compañía Lope de Vega, dirigida por José Tamayo. Ese paso fue fundamental para su formación. Gemma no solo aprendió a ir a actuar, aprendió a resistir dentro de una profesión dura, competitiva y muchas veces injusta con las mujeres. En aquellos primeros años, el teatro español no era un lugar sencillo. Las actrices debían demostrar el doble para ser tomadas en serio. Muchas eran encasilladas, observadas más por su presencia que por su talento, y obligadas a elegir entre la vida personal y la ambición profesional. Gemma Cuervo, sin embargo, no aceptó ser una figura decorativa. Quiso ser actriz de verdad. Quiso interpretar textos grandes, personajes complejos, mujeres con contradicciones, fuerza, miedo y dignidad. Esa fue una de las claves de su vida. La dignidad. Desde sus primeros pasos, Gemma entendió que actuar no era fingir, sino revelar. Revelar lo que el público no se atreve a decir. Revelar el dolor escondido detrás de una sonrisa. Revelar la soledad detrás del éxito. Y quizá por eso, décadas después, cuando su hija Cayetana Guillén Cuervo siguió también el camino del arte, muchos vieron en ella no solo una heredera de apellido, sino la continuación de una forma de entender la vida. Porque antes de ser madre, antes de ser esposa, antes de convertirse en un rostro querido por millones de espectadores, Gemma fue una joven que eligió el escenario contra la comodidad, contra el miedo y contra las expectativas de su tiempo. Esa elección cambió su destino para siempre, y es precisamente en ese origen donde empieza a entenderse el misterio emocional de la carta que hoy vuelve a colocar su nombre en el centro de la conversación. Una carta, real o simbólica, que no puede entenderse solo como un mensaje de despedida, sino como la última prolongación de una vida marcada por la memoria, la familia, el arte
y las palabras que muchas veces se guardan hasta el final. Gemma Cuervo no nació siendo leyenda. Se hizo leyenda paso a paso, desde la fragilidad de una niña sin padre hasta la firmeza de una actriz que encontró en el teatro su casa, su refugio y su manera más honesta de hablarle al mundo. Con el paso de los años, empezó a participar en importantes producciones teatrales y televisivas que la consolidaron como una actriz de enorme prestigio. Mientras otras figuras buscaban fama rápida, Gemma apostó por personajes humanos, llenos de contradicciones, alejados de la superficialidad. Esa elección artística hizo que muchos directores confiaran en ella para interpretar mujeres fuertes, madres complejas, esposas heridas o figuras marcadas por el sufrimiento y la dignidad. Pero la popularidad masiva llegó especialmente gracias al talebú, la televisión. Y fue ahí donde el público español terminó enamorándose de ella. Su rostro comenzó a entrar en millones de hogares cada semana, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana de varias generaciones. Gemma dejó de ser solo una actriz admirada por el mundo cultural. Pasó a ser una figura profundamente querida por el pueblo. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con la serie Médico de Familia, fenómeno televisivo que marcó una época entera en España. Allí interpretó a una abuela cercana, cálida y auténtica, capaz de transmitir ternura sin caer en clichés. El éxito fue inmenso. Las familias se reunían frente al televisor, y Gemma se convirtió en un símbolo de cercanía emocional. Aquel papel cambió muchas cosas. Ya no era únicamente la actriz respetada de los escenarios clásicos. Ahora era también una estrella televisiva capaz de conectar con públicos de todas las edades. Los espectadores sentían que la conocían de verdad. Muchas personas comenzaron incluso a verla como una figura familiar, alguien que transmitía protección, experiencia y humanidad. Después llegarían otros proyectos exitosos, como Aquí no hay quien viva, donde volvió a demostrar una capacidad sorprendente para reinventarse. Mientras muchas actrices de su generación desaparecían lentamente de la pantalla, Gemma seguía conquistando nuevos públicos. Su talento atravesaba generaciones. Los jóvenes la descubrían con admiración, mientras quienes la habían seguido desde décadas atrás veían en ella una figura casi irrepetible. Sin embargo, detrás de los aplausos existía también un enorme sacrificio personal. La fama nunca fue completamente gratuita. La profesión exigía horas interminables de grabación, viajes, presión mediática y una exposición constante. Gemma aprendió a convivir con la mirada pública, pero jamás permitió que la celebridad destruyera su identidad. Esa fue una de las razones por las que tantos compañeros la respetaban. En un medio donde el ego puede destruir carreras y relaciones, Gemma conservó siempre una imagen elegante y discreta. Nunca necesitó escándalos para mantenerse vigente. Su prestigio se sostenía únicamente en el trabajo y en la autenticidad. Con el tiempo, comenzaron a llegar homenajes, premios y reconocimientos. El mundo cultural español entendía perfectamente que Gemma Cuervo representaba mucho más que una actriz exitosa. Representaba una época del teatro y la televisión. Representaba la resistencia de las mujeres que abrieron camino en una industria complicada. Representaba el arte entendido como compromiso emocional y humano. Pero la gloria también tiene un lado silencioso. Cuanto más admirada era por el público, más difícil se volvía separar la mujer real del personaje público. La gente veía a Gemma como una figura fuerte, elegante e inquebrantable. Muy pocos imaginaban las dudas, los miedos y las heridas personales que podían esconderse detrás de aquella sonrisa serena. Y quizá ahí comienza una de las claves emocionales de toda esta historia. Porque mientras el público veía una vida llena de éxitos y aplausos, Gemma acumulaba recuerdos, silencios y emociones que solo las personas más cercanas podían comprender realmente. Entre ellas, su hija Cayetana Guillén Cuervo, quien no solo heredó la pasión artística de su madre, sino también el peso de crecer junto a una mujer convertida en leyenda. A medida que pasaban los años, Gemma se convirtió en una referencia moral y artística para el mundo del espectáculo español. Muchos actores jóvenes
La observaban con admiración, no solo por su talento, sino por su forma de mantenerse fiel a sí misma en una industria donde tantos terminan perdiéndose. Sin embargo, toda leyenda guarda secretos emocionales que rara vez aparecen frente a las cámaras. Y precisamente por eso, la supuesta carta dirigida a Cayetana ha despertado tanta curiosidad y emoción. Porque el público siente que detrás de esas palabras podría esconderse la versión más íntima de una mujer que durante décadas entregó su alma al escenario, pero reservó una parte de su corazón únicamente para su familia. La historia sentimental de Gemma Cuervo estuvo inevitablemente ligada al mundo artístico. Fue precisamente en ese universo de teatro, cámaras y ensayos donde conoció al actor Fernando Guillén, una de las figuras más admiradas de la interpretación española. La conexión entre ambos fue inmediata. Compartían pasión por el arte, sensibilidad intelectual y una visión profunda del oficio. Durante años fueron considerados una de las parejas más sólidas y elegantes del panorama cultural español. Juntos, construyeron no solo una relación sentimental, sino también una familia marcada por el talento. De esa unión nacieron Fernando Guillén Cuervo, Cayetana Guillén Cuervo y Natalia Guillén, hijos que crecerían rodeados de cultura, escenarios y conversaciones sobre cine, teatro y literatura. Desde fuera, parecían representar la imagen perfecta de una familia artística admirada por todos. Sin embargo, detrás de las fotografías y de las apariciones públicas, existían también tensiones inevitables. La convivencia entre dos figuras con carreras intensas nunca resulta sencilla. Los viajes, los rodajes, las ausencias y la presión constante del trabajo fueron creando distancias silenciosas difíciles de ignorar. Muchas veces, mientras el público aplaudía sus éxitos, dentro del hogar se acumulaban cansancios, desacuerdos y emociones reprimidas. Gemma pertenecía a una generación de mujeres acostumbradas a sostener la familia incluso cuando el peso emocional se volvía insoportable. Durante años intentó equilibrar su faceta de actriz con la de madre. Y aunque amaba profundamente a sus hijos, el mundo artístico no siempre permitía disfrutar plenamente de la maternidad. Había estrenos que coincidían con momentos familiares importantes, largas jornadas de grabación y épocas donde el trabajo parecía ocuparlo todo. Aún así, quienes conocieron de cerca a Gemma siempre hablaron de una madre protectora, sensible y enormemente dedicada a sus hijos. Especialmente con Cayetana existió un vínculo muy especial, construido no solo desde el amor familiar, sino también desde la admiración mutua. Cayetana heredó de su madre la pasión por los escenarios, la sensibilidad artística y esa manera intensa de vivir cada emoción. Pero precisamente por compartir el mismo universo profesional, la relación entre madre e hija también atravesó momentos complejos. No era fácil crecer siendo hija de dos figuras tan reconocidas. El apellido abría puertas, pero también generaba comparaciones constantes. Cayetana tuvo que construir su propia identidad mientras convivía con la enorme sombra artística de sus padres. Con el paso de los años, Gemma y Fernando Guillén terminaron separándose sentimentalmente. Aunque siempre mantuvieron una relación de respeto, aquella ruptura dejó heridas profundas. Para muchos fue una sorpresa, porque representaban una pareja aparentemente indestructible. Sin embargo, las historias más largas suelen ser también las más complejas. El amor puede resistir muchas cosas, pero no siempre sobrevive al desgaste emocional acumulado durante décadas. La separación marcó profundamente a Gemma. Aunque jamás convirtió su dolor en espectáculo mediático, quienes la observaban de cerca notaban una melancolía distinta en su mirada. Era como si una parte importante de su vida hubiera quedado suspendida entre los recuerdos y las cosas que nunca llegaron a decirse completamente. Con los años, la muerte de Fernando Guillén en 2013 representó otro golpe emocional enorme para toda la familia. Más allá de la separación, habían compartido gran parte de sus vidas, habían criado hijos juntos y habían construido una historia imposible de borrar. Para Gemma, aquella pérdida reabrió recuerdos, nostalgias y emociones que probablemente nunca desaparecieron del todo. Y es precisamente en ese contexto familiar
donde la figura de la famosa carta adquiere un significado mucho más profundo. Porque quienes conocen la historia de Gemma Cuervo entienden que ella pertenecía a una generación que muchas veces callaba sus sentimientos más dolorosos. Personas que amaban intensamente, pero que rara vez expresaban todo lo que llevaban dentro. Durante toda su vida, Gemma Cuervo interpretó mujeres llenas de contradicciones emocionales. Pero quizá el personaje más complejo que tuvo que sostener fue ella misma. Una actriz admirada por millones, una madre protectora, una mujer herida por el amor y, al mismo tiempo, alguien que jamás dejó de buscar belleza incluso en medio del dolor. Y mientras el país entero intenta descubrir qué decía realmente aquella carta, hay algo que parece evidente. Detrás de cada palabra escrita por Gemma, probablemente existía no una estrella famosa, sino simplemente una madre intentando dejarle a su hija aquello que el tiempo ya no le permitiría explicar cara a cara. Durante semanas, el nombre de Gemma Cuervo volvió a ocupar titulares, programas de televisión y conversaciones en redes sociales. Pero esta vez no se trataba de una nueva serie, de un homenaje artístico ni de un reconocimiento a su carrera. Lo que despertó la emoción colectiva fue algo mucho más íntimo: la supuesta existencia de una carta dirigida a su hija, Cayetana Guillén Cuervo, un mensaje cargado de sentimientos que, según varias versiones, habría permanecido en silencio durante mucho tiempo. La noticia provocó un enorme impacto porque tocaba una fibra muy sensible del público español. Gemma no era solo una actriz admirada, era una figura emocionalmente cercana para varias generaciones. Mucha gente sentía que había crecido viendo su rostro en televisión, escuchando su voz y acompañando sus personajes. Por eso, imaginar que existía una carta privada dirigida a su hija despertó inmediatamente curiosidad, nostalgia y una profunda necesidad de conocer la verdad. Sin embargo, con el paso de los días, comenzaron también las dudas. ¿Existió realmente aquella carta? ¿Qué decía exactamente? ¿Era un mensaje de despedida? ¿Una confesión familiar o simplemente una interpretación exagerada nacida del interés mediático? Como ocurre muchas veces en el mundo de las celebridades, la frontera entre realidad y especulación empezó a volverse difusa. Lo cierto es que ni Gemma Cuervo ni Cayetana Guillén Cuervo habían construido nunca su imagen pública alrededor del escándalo. Ambas pertenecen a una tradición artística mucho más discreta, donde la vida privada se protege y donde las emociones familiares rara vez se convierten en espectáculo. Precisamente por eso, el supuesto contenido de la carta generó todavía más interés, porque parecía abrir una puerta emocional que siempre había permanecido cerrada. Algunas versiones afirmaban que el texto contenía reflexiones sobre la vida, el paso del tiempo y la importancia de la familia. Otras aseguraban que Gemma habría querido expresar sentimientos que nunca pudo comunicar completamente en público. También surgieron rumores sobre confesiones relacionadas con viejas heridas familiares, arrepentimientos y emociones acumuladas durante décadas. Pero más allá de lo que pudiera o no decir aquella carta, existe algo mucho más importante: el símbolo emocional que representa. Porque para millones de personas, Gemma Cuervo encarna a una generación de mujeres que aprendieron a resistir en silencio. Mujeres que dedicaron gran parte de su vida a cuidar, sostener y proteger a los demás mientras escondían sus propios dolores. Y quizá por eso tanta gente sintió que esa carta podía contener la versión más auténtica de la actriz. No la estrella admirada por el público, no el rostro elegante de la televisión, sino la madre, la mujer vulnerable, la persona que también tuvo miedos, dudas y heridas imposibles de mostrar ante las cámaras. A lo largo de su carrera, Gemma interpretó personajes llenos de humanidad, mujeres fuertes, sensibles, contradictorias, capaces de amar incluso después de la decepción. Con el tiempo, muchos espectadores comenzaron a confundir a la actriz con esos personajes. Pensaban que Gemma era exactamente igual de fuerte en la vida real. Pero detrás de la fortaleza pública existía también una mujer profundamente emocional. La relación con Cayetana siempre fue observada con admiración. Madre e hija compartían no solo el apellido y la profesión, sino también una sensibilidad artística muy parecida. En numerosas entrevistas,
Cayetana habló del respeto inmenso que sentía hacia su madre, no solo como actriz, sino como ejemplo de vida. Y Gemma, aunque más reservada emocionalmente, siempre dejó claro el orgullo que sentía por sus hijos. Por eso, la idea de una carta dirigida específicamente a Cayetana tiene una carga simbólica enorme. Representa la necesidad universal de decir aquello que a veces dejamos pendiente. Las palabras que no pronunciamos por miedo, por pudor o simplemente porque creemos que todavía queda tiempo. Con el paso de los años, Gemma Cuervo se convirtió en mucho más que una actriz exitosa. Se transformó en un símbolo del teatro y la televisión española, una figura admirada por su talento, pero también por su elegancia personal y por la forma digna en la que enfrentó los cambios de la industria y de la vida. Nunca necesitó grandes escándalos para mantenerse vigente. Su carrera sobrevivió gracias al respeto del público y de sus compañeros. Y precisamente por eso, cualquier noticia relacionada con su intimidad provoca tanta emoción, porque la gente siente que está observando el lado humano de alguien a quien siempre vio casi como una leyenda. Hoy, más allá de rumores y especulaciones, la verdadera importancia de aquella carta quizá no esté en sus palabras exactas, sino en lo que simboliza. Simboliza el vínculo irrompible entre una madre y su hija. Simboliza el peso de los recuerdos. Simboliza las emociones que sobreviven incluso cuando el tiempo cambia todas las cosas. Y tal vez esa sea la verdadera verdad detrás de la carta de Gemma Cuervo. No un escándalo oculto, ni una revelación impactante, sino el último reflejo de una mujer que pasó toda su vida interpretando emociones humanas y que, al final, terminó dejando el mensaje más poderoso fuera del escenario.